Desde mi punto de vista creo que las fiestas de barrio son unas fiestas que mantienen al pueblo unido, en las que participa todo el mundo y la gente lo siente más que unas fiestas más grandes como son las de Barakaldo. Yo creo que es importante que se fomenten las fiestas de barrio. Uste dut, hurbiltzen dalako askoz gehiago jendera, eta orduan jendeak parte hartzen du, ze benetan esparru horretan indarra eta posibilitate gehiago ematen dio parte hartzeko bere herrian. Las fiestas de los barrios pues tienen la unión de la gente, que todo el pueblo colabora en que salgan unas buenas fiestas y entonces que cada uno aporta un poquito de ellos mismos y eso hace que al final la unión del pueblo haga que las fiestas sean como, no sé, con más sentimiento, que al final en Barakaldo, que tiene muchos barrios y hay mucha gente, y al final eso yo creo que hace pues que las fiestas sean un poquito menos agradables a vivir, yo qué sé. Nik uste, edo nik bakarrik ez, baizik eta auzoko jai batzorde kideok pentsatzen dugu gure jai batzordeak benetan herrikoiak direla. Eta horregatik guk azkenean egiten dugu gure auzotan, gure auzoetan, gure jendearekin, auzoko jendearekin egiten ditugu jaiak eta jaiak, benetako jaiak partaitzaileak haiek dauzkate arrakasta. El éxito de las fiestas de los barrios está fundamentado en la participación, en la cercanía. La gente siente las fiestas como suyas, las vive, puede organizarlas, puede decidir, están abiertas a todo el que quiera participar y ese pensamos que es un aspecto fundamental, que a su vez implica que también se involucre el comercio, la hostelería, que también son fundamentales en el desarrollo de las fiestas. Jendea laguntzen duela gauzak egitea eta auzokide guztiak parte hartzen dutela gauzetan. La Comisión de Fiestas de Barakaldo, como hace ya muchos años tuvo lugar, tiene que ser plenamente independiente para hacer las fiestas. Es decir, ¿por qué en una comisión de fiestas de un barrio puede participar cualquiera y decide al 100% sobre los aspectos de las fiestas de los barrios? ¿Y por qué en Barakaldo, en las fiestas de los Cármenes de Barakaldo, no? Pensamos que si se deja esa autonomía a la comisión de fiestas, que sea auténticamente popular, tendrá un éxito rotundo. Hurbilagoak izan behar direla gehiago herrira. Hau da, parte hartu behar duela herria gehiago, sentitu behar du parte hartzen duela benetan. Bai ekintzetan, bai ekintzak hautatzerakoan. Ze askotan ekintzetan parte hartu aldu, baina ekintzak udalak berak jarrita edo ipinita edo. Orduan ikusten duenean jendea. Benetan, bere herriaren partea dala, asko errazagoa egiten da. A hacer participativas las fiestas con la gente de los pueblos, o sea, del pueblo y de los barrios y a aprender de la falta de recursos económicos que tienen los barrios para fomentar las actividades. Como he dicho hace nada, pues eso, tienen que aprender a unir a la gente, a motivar a que la gente salga en cuadrilla y haga cosas en cuadrilla y que puedan vivir pues eso, esa experiencia que es tan chula, pues eso, vivirla con tus amigos, con tus conocidos, con tu familia, y es lo que tienen que aprender al final. Naiz eta el Carmeneko jai batzordea ere badaude elkarte ezberdinak, baina guk uste dugu askoz hobe egin dezakegu gauzak edo egin dezakete gauzak.
Pensamos que las fiestas de los barrios a los Cármenes tienen que aportar esa experiencia que estamos comentando de participación de todo el vecindario en las mismas, y que a su vez la gente de Baracaldo, del municipio, sienta como suyas las fiestas, ¿no? Que llevamos unos cuantos años que no es así. Este año la cosa está cambiando, se ve que está cambiando un poco, sobre todo por la nueva ubicación de Chonas, el espacio central, pero todavía le falta un pequeño recorrido que yo creo que entre todos los colectivos de Baracaldo, incluidas las comisiones de barrios, podremos conseguirlo. Gaur egiten ari garen ekintza, oso adierazle ona da. Zergaitik, hemen dago auzo guztietako jendea, bai Errekatxotik etorritakoak, bai Errekahortutik etorritakoak, eta horrek hurbiltzen ditu gehiago Karmengo jaietara. Orain arte, ia auzo horietan ez da ezer nabaritzen ikusten edo, eta ez dago benetako parte hartzerik. Como hoy, por ejemplo, los Herrikirola pueden aportar su participación en las actividades, y bueno, yo creo que la alegría y eso principalmente. Hemos podido ver pues, cosas como hoy, la gincana de cuadrillas. Al final hemos visto que muchos barrios han venido y pueden aportar eso, que cada barrio pues, aporte pues, una actividad para hacer con diferentes barrios en común. Entonces eso pues, yo creo que da un poquito de vida a las fiestas. Por ejemplo, el acto de hoy ha sido el que los barrios, que somos también parte de Baracaldo, al fin y al cabo los Cármenes parecen como que son las fiestas del centro, y hay de hecho gente en nuestros propios barrios que reivindican que los Cármenes también se realicen fuera del centro, ¿no? Pues una forma de llevar los barrios a los Cármenes también, ¿no? De alguna manera creemos que son las fiestas más populares las de los barrios, pero pues nos juntamos juntos y juntas en los Cármenes.